gente, ¿cómo les va? Soy Rizzo y hoy vamos con otra reacción más. El día de hoy vamos a reaccionar a la banda Sleeping at Last. Esta es una recomendación de mi pareja, esta es la agrupación favorita de ella. O es un artista, creo que es una persona nada más. La canción a la que vamos a reaccionar se llama Neptune. Es una canción que tiene una letra muy fuerte para las personas que tienen problemas de depresión o ansiedad. Es una letra realmente fuerte que refleja el dolor de una persona. Entonces vamos a verlo y vamos a analizar la letra, que es algo que no he hecho en mis videos anteriores. Y el hecho de que ya conozco esta canción, ya conozco la letra, pues realmente lo que puedo hacer para reaccionar a ella es analizar la letra. Así que vamos a ir parte por parte y vamos a ver si lo que yo entiendo es algo que a lo mejor ustedes también. Así que vamos. I felt empty-handed. You let me set sail with cheap wood. Bueno, esta parte es como que una persona le está mandando un mensaje a la persona que fue su pareja, a su expareja puede ser. Al parecer es como que una pareja tiene una discusión por algo que una persona dice y esta se va. ¿Por qué entiendo yo esto? Por la parte en la que dice que había un vitral del color de la variación de la verdad. Esto puede referirse a que cuando una persona dice algo y la otra persona recibe el mensaje, se malentiende. ¿Por qué? Porque la verdad pasa por una especie de variación. Lo que esta persona quiso decir no es realmente lo que la otra persona entendió. Y al pasar esa verdad por el vitral, que tiene el color de la variación, pues la verdad se distorsiona para los oídos de su pareja, para los oídos de la otra persona. Y debido a eso es donde la pareja de esta persona decide irse. Y como les dije, yo ya he escuchado la canción, entonces a lo que yo entiendo es como que esa persona es alguien que tiene problemas de depresión, problemas de ansiedad. Y estas personas a veces pasan por situaciones que lo que dicen, a veces lo dicen de una forma hiriente, pero no es lo que ellos realmente quieren dar, no es lo que ellos realmente quieren hacer. Ellos no quieren lastimar, quieren dar un punto, solo que en sus momentos de dolor dicen las cosas de una forma tan directa, tan ruda, tan honesta que puede lastimar a los otros, y eso ellos no lo hacen con intención. Y eso es lo que pudo haber pasado entre estas dos personas. Él dijo algo hiriente sin querer, lastimó a la otra persona y se fue, y la otra persona se fue en un momento en el que él se estaba sintiendo mal. Por eso dice, me dejaste zarpar con madera barata. Todos sabemos que si un barco navega con madera barata, es muy probable que se hunda. ¿Quién nos dice esto? Esta persona la dejó a su pareja en un momento en el que probablemente está en mucho dolor. Y esta persona intentó navegar, intentó salir y con madera barata, lo que quiere decir que en cualquier momento se podía hundir. Sí, definitivamente esto era lo que estaba diciendo, así que reparé cada fuga hasta que la culpa se hizo muy pesada. Eso dice que la persona realmente intentó salir de su dolor, de su depresión una vez que su pareja lo dejó. Intentó salir lo más que pudo hasta que ya el dolor fue tanto, hasta que la culpa de la ruptura de su relación fue tanto que ya no pudo más y volvió a hundirse al fondo. Eso es al menos a como yo lo interpreto. Y sé que muchas personas se pueden relacionar con esto. Stitch by stitch I tear apart. If brokenness is a form of art, I must be a poster child prodigy. Thread by thread I come apart. If brokenness is a work of art, surely this must be my masterpiece. Estas dos frases las dejé porque realmente se refiere al mismo punto. Esto es una persona que tiene tanto dolor que, como le dice, punto por punto me desgarro, hebra por hebra me rompo. Ese punto por punto podemos decir como poro por poro, esta persona se está empezando a desgarrar, está hundiéndose en el dolor. Piensa que si el dolor realmente fuera arte,
fuera la obra maestra o si él fuera un artista del dolor. Ese sentimiento, ese momento por el que él estaba pasando sería una obra maestra. Es una forma bastante poética de decir, de expresar el dolor que una persona siente. No sé si el artista estaba pasando por eso al momento en que escribió esta canción o quiso escribir algo con el que otras personas se iban a identificar. Sea cual sea el punto de eso, realmente él dio en el clavo. Esto lo que me da a entender a mí es, esta persona es honesta simplemente cuando está en el punto de que está hundido en la depresión, que está en el dolor. Son los únicos momentos en los que realmente puede escupir la verdad, puede soltarla. El trueno no lo veamos como algo literal. El trueno para mí en esta canción significa las palabras que esta persona dice cuando suelta, cuando abre su boca. Lo que quiere decir aquí es que el trueno cae cuando abre su boca. O sea, el trueno es algo metafórico, realmente son palabras hirientes que él puede decir a otra persona sin querer realmente lastimarlos. Y cuando dice que es solamente honesto cuando llueve, también puede ser dos cosas. Puede ser que es honesto solo cuando hay un momento, una discusión o una situación realmente dolorosa, o igual cuando está muy triste y está llorando, porque la lluvia también lo podemos tomar como algo metafórico para el llanto. Es una letra muy artística, la verdad, la forma en la que toma el dolor, la depresión, y lo hace ver de una forma tan poética. Y a veces algunas personas es cuando caen en el error de pensar, ay, la depresión, estoy triste. No, la depresión no es bonita. Y la forma en la que él lo dice es de una forma muy suave, que lo puede hacer parecer muy poético, algo que realmente no lo es. Pero el punto es que esta persona quiere expresar esto de una forma suave para las personas que realmente están padeciendo este tipo de problemas, para que no se sientan pues peor de que alguien diga las cosas de una manera muy ruda. Y él lo dice de una manera muy poética, como para decirle a esas personas, mira, yo estoy aquí, te entiendo. Y realmente lo logró, porque yo que no tengo esos problemas, realmente puedo captar el mensaje, el sentimiento que él le puso y el amor que realmente le puso esta canción para estas personas y que no se sientan solas. Don't know how I wanna love you, but I don't know how I wanna love you, but I don't know how I wanna love you. Pitch black, pale blue, these wild oceans shake what's left of me loose, just to hear me cry. Esto veámoslo así, que los océanos salvajes sacan lo que queda de él solo para escucharlo suplicar misericordia. Esto puede ser los demonios internos de esta persona, todos los dolores que tienen, no paran de llegar, estos momentos, estos pensamientos depresivos, todo este dolor solo viene uno tras otro, tras otro, tras otro, porque hay personas que pasan por momentos así, llegan tantos que la persona piensa que lo único que quieren o que lo único que la vida quiere es escucharlo suplicar. Y es realmente triste, muchas personas realmente pasan por esto y es solo doloroso pensarlo, que alguien pueda llegar a tal punto en el que piensa que su vida solo está hecha para vivir dolores, para decir esto solo viene uno tras otro y no tengo felicidad. Pareciera que lo único que quieren es que yo ruegue por misericordia. A strong wind
my back, so I'll lift up the only sail that I have, this tired white flag. Y aquí hay un último rayo de esperanza en la canción. Que a pesar de que todo esto lo está golpeando desde la espalda, él está intentando avanzar, pero cada paso que da viene otro momento doloroso, otra situación dolorosa, otro momento de depresión. Y a pesar de que todo esto lo está golpeando en la espalda, que lo está golpeando sin parar, va a levantar la última vela que le queda. O sea, va a dar su último intento para salir adelante. Esa persona, lo que quiere decir con este cansado de hilo blanco, pues es obviamente una metáfora que se refiere a él mismo. Él es ese hilo blanco que está cansado ya de tantas situaciones dolorosas que ha pasado, pero a pesar de eso no se va a rendir y va a dar un último intento para salir adelante. I'm only honest when it rains. If I time it right, the thunder breaks when I open my mouth. I wanna tell you, but I don't know how. I'm only honest when it rains. An open book with a torn out page and my ink's run out. I wanna love you, but I don't know how. Esta parte donde dice que tinta se acabó y que quiere amarlo pero no sabe cómo, yo creo que la tinta también es otra metáfora a su corazón, a todo el amor que su corazón podía dar. Siente como que el amor se le acabó y que quiere amar a esta persona a pesar de eso, pero no sabe cómo porque ella siente que no tiene con qué. Bueno, creo que es lo que puedo decir de esta parte porque es mucho del coro otra vez, lo cual ya mencioné antes. I don't know how. I wanna love you, but I don't know how. I don't know how. I wanna love you, but I don't know how. I wanna love you, but I don't know how. I wanna love you. Bueno, esa era la canción. Si quieren escuchar pues la canción completa sin ningún tipo de interrupción, les voy a dejar el enlace en la descripción. Espero que lo vayan a disfrutar. Realmente es una canción muy bien hecha. Las melodías, la voz, la letra es excelente. Expresa de una manera muy poética todo lo que es este tema sobre la depresión, sobre la ansiedad. Antes de admirar el talento que tiene este artista, no solo para componer, sino también para escribir las letras, no solo para componer los instrumentales, sino solo para cantar. Realmente es un escritor excelente. No sé cómo este artista pues aún está en un nivel, digamos que underground, y realmente yo creo que él merecería estar en estadios, llenando teatros, porque es muy bueno. Así que bueno, hasta acá llegamos con la reacción de hoy. Recuerden, el artista Sleeping at Last, la canción Neptune. Pura vida.